Los incas eran serranos con pulmones y brazos agrandados por la evolución. La sangre era de diferente composición. Estaban acostumbrados a vivir a grandes alturas. Aun cuando habían conquistado a las numerosas civilizaciones de los cálidos valles costeros, el verdadero imperio inca se encontraba en las alturas de los Andes, y era allí que debía enfrentarlos cualquier conquistador. El día de hoy exploraremos la caída de uno de los imperios más grandes del mundo con una facilidad inimaginable. Bienvenidos. Francisco Pizarro nació alrededor de 1478. Era hijo ilegítimo de un reconocido militar profesional, el capitán Gonzalo Pizarro. Francisco Pizarro creció con su madre, quien era sirvienta, en el pueblo de Trujillo, en Extremadura, unos 220 kilómetros al suroeste de Madrid. En 1502 participó en las sangrientas campañas de exterminación de los indios taínos en la isla La Española. La Española fue el primer lugar donde llegaron los colonizadores. Inmediatamente comenzaron los estragos y las perdiciones. Tomaron las mujeres e hijos de los indios para servirse y para usar mal de ellos. Los indios buscaron manera de echar a los colonizadores. Pusieron en armas que eran de poca ofensiva y resistencia. Como represalia, los cristianos con sus caballos, espadas y lanzas realizaron matanzas y crueldades. Hacían apuesta sobre quién de una sola cuchillada habría un hombre de por medio. Quemaban y mutilaban de 13 en 13 en honor y reverencia del Redentor y los 12 apóstoles. Estas situaciones fueron vistas y recopiladas por Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos de los indios, quien entre 1550 y 1551 debatió de manera fervorosa por el reconocimiento de los nativos como seres humanos en la conocida controversia de Valladolid. A partir de 1502, las conquistas y las barbaries por todo el continente fueron el común denominador. Por su parte, Pizarro, tras convertirse en un soldado rudo y experimentado, se dedicó a obsesivas y agotadoras exploraciones a lo largo de la costa sur del continente. En 1530 dirige una expedición donde empieza a invadir el imperio inca. Pizarro encuentra la ciudad de Tumbes totalmente destruida, pero esto no ha sido obra de los conquistadores. La destrucción era resultado de una guerra civil en el imperio inca. Pizarro avanzaba cautelosamente con 62 hombres a caballo y 106 soldados a pie. Con una suerte realmente asombrosa, llegaron en el momento más apasionante de la guerra por la sucesión del trono. Años atrás, mientras Pizarro navegaba por el Pacífico, el imperio estaba en paz bajo el gobierno supremo de un inca, Huayna Cápac, cuyos dominios se extendían por casi 5000 kilómetros. Durante muchos años, Huayna Cápac había estado enviando los ejércitos profesionales incaicos a combatir contra los nativos del extremo norte, la zona de Pasto y Popayán en la actual Colombia. Durante tales campañas, el Inca fue informado por primera vez de la llegada de extranjeros altos por el mar, pero nunca llegaría a ver un europeo. Su ejército y su corte fueron presa de una devastadora epidemia que mató al Inca entre delirios febriles en algún momento entre 1525 y 1527. Es posible que se tratara de la malaria, pero también pudo haber sido viruela. En América murieron millones de indígenas por el intercambio biológico más que por las armas de los conquistadores. La población fue debilitada por las oleadas de epidemias con altas tasas de mortalidad, lo que permitió la dominación de los europeos. Los españoles, sin ser conscientes, llevaban en sí mismos los gérmenes de la destrucción de las civilizaciones americanas. Las prematuras muertes del gran Huayna Cápac y su heredero provocaron una situación ambigua. El sucesor más probable era Huáscar, hijo de Huayna Cápac, que lo sucedió como gobernador del Cusco, la ciudad capital. Otro hijo, Atahualpa, había quedado encargado del ejército imperial en Quito, probablemente actuando como gobernador provincial en nombre de su hermano, aunque varios cronistas afirman que antes de morir Huayna Cápac había resuelto dividir el imperio en dos partes, gobernada una desde Cusco y la otra desde Quito. La relación entre los hermanos concluyó en la captura de Huáscar por parte de Atahualpa. Precisamente para el final de la guerra civil, Francisco Pizarro inició su avance por la costa peruana. El consejo del Inca Atahualpa decidió no prestar atención de un puñado de hombres tan insignificante, lo que le permitió a Pizarro y a sus hombres llegar a Cajamarca. En el primer encuentro de los ejércitos españoles con los ejércitos incas, se vislumbró la superioridad del segundo sobre el primero, por lo cual decidieron atacar por sorpresa y con las técnicas de combate más sofisticadas hasta la fecha.
la plaza de Cajamarca se adaptaba de manera perfecta a los planes de ataque. Pizarro envió ante el Inca al fraile dominico, Fray Vicente de Valverde, al soldado Hernando de Aldana y al intérprete Martinillo. Ante el Inca, el fraile Valverde hizo el requerimiento formal a Atahualpa de abrazar la fe católica y someterse al mandato del rey de España. Al mismo tiempo le entregaba un brevario y la Biblia. Al extenderle la Biblia, el Inca insultó la Sagrada Escritura botándola al piso. Esta situación fue el detonante para la guerra entre españoles e incas. Pizarro dio la orden de atacar y los españoles montados, perfectamente armados, empezaron a matar a los nativos desarmados que se encontraban en la plaza. La carnicería llevada a cabo en la plaza continuaba sin tregua alguna tras 2 horas. La caballería perseguía a quienes huían. Atahualpa fue capturado y alejado inmediatamente de la escena de la masacre. Fue colocado bajo una fuerte guardia en el Templo del Sol. Cada español tuvo que matar un promedio de 14 a 20 indios. Se iniciaba ahora una nueva etapa de la conquista, que fue más la consolidación del triunfo que habían tenido en la plaza de Cajamarca. El oro y la plata cegaron a los españoles. Atahualpa intentó liberarse de su cautiverio ofreciendo cantidades inimaginables de oro. Esta situación conllevó la expedición a Pachacamac. Durante su cautiverio, Atahualpa y Pizarro cenaban todas las noches. En una de las conversaciones hablaron de Huáscar. En febrero de 1533, Huáscar fue lanzado desde un acantilado al río Andamarca. Su existencia ponía en riesgo la relación de Atahualpa con los españoles. Tras entregar cantidades inimaginables de oro, Atahualpa fue juzgado por un consejo de guerra que presidía Francisco Pizarro. El juicio se realizó en Cajamarca, iniciándose el 25 de julio de 1533 y culminando al amanecer siguiente. Se dice que las respuestas del Inca, como las declaraciones de los testigos, debieron ser amañadas y modificadas por el intérprete Felipillo, quien así sentenciaba al Inca. Atahualpa fue hallado culpable de idolatría, herejía, traición, poligamia e incesto. Fue condenado a morir quemado en la hoguera. La sentencia se dio el 26 de julio de 1533 y para ese mismo día se programó la ejecución. Al ver que sería quemado, el Inca decidió que el bautismo podría ser la salvación para estar conservado frente a los incas. Con el nombre Francisco, evitó la hoguera y murió estrangulado tras ser colgado con una soga. Los españoles aún no habían consolidado la conquista. Sabían que el camino que iba a Cusco, la capital del imperio incaico, estaba amenazado por las tropas atahualpistas, cuyo caudillo era Quisquis, que se hallaba en el Cusco. Pizarro decidió partir de Cajamarca rumbo al sur con dirección de Cusco. No hay duda de que el Cusco era la ciudad principal de todo el Tahuantinsuyo. Al ser tomada por los españoles, mermó significativamente la resistencia nativa, no solo porque allí se encontraba toda la organización del imperio, sino por el significado que tenía para los ejércitos incas ver su capital tomada y dominada por los españoles. El 23 de marzo de 1534, Francisco Pizarro realiza la fundación española de la ciudad del Cusco, con el título La muy noble y gran ciudad de Cusco. Por ese tiempo llegó la noticia de que Pedro de Alvarado, el temido conquistador que actuó en México y Guatemala, se hallaba proyectando una expedición al Perú, reuniendo barcos y gentes con el evidente propósito de arrebatarle a Pizarro y a sus hombres la conquista del imperio incaico. Esa fue una de las razones que impulsó a Pizarro a la fundación de Cusco, al fin que Alvarado no arguyera que la tierra carecía de dueño y que podía reclamar los derechos sobre ella. Pizarro envió también a Diego de Almagro a que bajara a la costa y conquistara la ciudad de Quito en nombre del rey de España. Diego de Almagro no tuvo dificultades para completar la tarea que le había pedido Francisco Pizarro. La conquista de Quito era un éxito. La ciudad de Quito se encontraba encabezada por Rumiñahui, quien intentó reorganizar a la resistencia indígena y recuperar la ciudad, pero fracasó ante la poderosa alianza forjada entre los españoles e indios. Si bien los españoles eran solo unos cientos, sus aliados indígenas eran miles. Estos últimos fueron sin duda los que inclinaron la balanza a favor de los invasores europeos.
con la muerte de Rumiñahui se cerró todo un ciclo de la conquista española del Perú. El 26 de junio de 1541, 6 años después de la muerte de Rumiñahui, un grupo de 20 españoles congregados en torno a la figura de Diego Almagro entraron sigilosamente en el Palacio de Pizarro ubicado en Lima. Asesinaron al conquistador de 65 años de 20 puñaladas de espada. La facilidad con la que Francisco Pizarro logró colonizar el imperio inca es debido a factores tanto internos como externos. Los factores internos fueron la gradual debilidad del Tahuantinsuyo, ocasionado por la guerra civil entre los ejércitos de los hijos del Inca Huayana Cápac. El apoyo que brindaron al inicio de la conquista los partidarios del derrotado Inca Huáscar en favor de los españoles, considerando que apoyándolos derrotarían a Atahualpa y sus generales para restablecer la unidad del imperio. El apoyo que recibieron los españoles de los pueblos que fueron sometidos a causa de la expansión del Tahuantinsuyo, como fueron Huancas, Chancas, Chachapoyas, Cañaris, entre muchas otras, que creyeron encontrar con la llegada de los españoles la oportunidad de liberarse del dominio de los incas. Entre los factores externos encontramos la superioridad de armamento bélico de los españoles, pues poseían elementos desconocidos por el ejército incaico, siendo además de gran letalidad en su empleo, como lo son las armaduras, las colebrinas, los arcabuces, el empleo del caballo, entre otras muchas técnicas. La verticalidad de la organización del ejército incaico, que imposibilitaba la acción de sus hombres, que estaban bajo la influencia de los españoles. Y por último, las enfermedades que trajeron los españoles, que se convirtieron en verdaderas armas biológicas de las que ellos mismos ni siquiera eran conscientes. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.